Hola Celina, pues yo andaba en otra sala de juntas ¿Cómo, mi Blanche? y cuando dije, no está Celina ni Mónica, ¿qué hago? Ya supe que estaba mal, que yo andaba muy mal en este asunto, pero ya estamos aquí. Hubo Ah, una pregunta muy buena con respecto a por qué se hizo santa, por qué hicieron santa a Juana de Arco. El, ah, yo creo, número uno, que sí te faltaron las fechas tal vez de la diapositiva anterior, donde les puse cómo caminó las cosas en el siglo XV, en el XVII. Ah, ok, sí la viste, ¿no? Cuando la ratificaron, que fue en el siglo XX, eh, pues si ustedes dan una checadita en lo que sucedió en esos tiempos, de esos papas en especial, sí, gracias. Si dan una checadita, se van a dar cuenta que le dieron un impulso tremendo a mujeres, a presencia de personajes femeninos, y también le dieron mucha, pero mucha oportunidad a personajes, híjola, pues no sé qué palabra usar para que no se oiga tan feo, pero como personajes muy menores, muy, muy oscuros, muy difícil de comprobar casi cualquier dato histórico o biográfico de países subdesarrollados. Entonces, pues nosotros somos mexicanas, de casualidad, pues nos tocó entrar en ese mundo, ¿verdad? Y fue toda la beatificación y santificación pues que San Juan Diego, oye, ni siquiera sabemos si existe, ¿no? Y le pusieron, y ahorita es santo, Juan Diego es santo, pero bueno, no hubo milagros, no es patrono, yo le voy más a Juana, ¿no? Que a Juan Diego. También hicieron santos a los mártires de la cristiada. Yo no creo que no sean mártires, mas yo no sé si pueden llegar a santos, ¿no? En un sentido como objetivo. Entonces, también hay que acordarnos que dentro del mundo de, pues, pobres, ¿no? De los papas, sí hay agenda, ¿no? Sí, realmente sí hay agenda. Por ejemplo, pues no sé si saben que pues pusieron a la Magdalena al nivel de los apóstoles. Belleza. ¿Cómo es posible? O sea, inventaron toda una idea, toda una idea nueva, casi antiteológica. Y pues, ¿qué les importa? O sea, lo pueden hacer y la gente puede estar de acuerdo o ni siquiera sabe que puede no estar de acuerdo, ¿no? Este, toda esta situación, ¿no? De las series con la vida de la Magdalena y yo, ¿qué? O sea, la Magdalena la mencionan en 4 renglones, de todo, ¿no? 4 renglones. Entonces, esta situación de Juana de Arco volviendo a escena, es simple y sencillamente otra vez los franceses volviendo a Roma. Sí, es lo mismito, es lo mismititito. Que Juana no hizo nada malo. Bueno, no hizo nada malo, ok, es cierto, no, claro que no lo hizo, ¿verdad? Pero ahí les va una situación muy importante, bueno, a mi juicio, muy importante. Ay, gracias a Dios, aquí está una. En 1962 le costó muchísimo trabajo al Vaticano, en el sentido de autoridad papal, hacer una modernización, no alejándote pues de una línea correcta ni mucho menos, pero sí le costó muchísimo trabajo hacer una modernización de lo que pues la gente, 1300, la gente podía criticar o podía atacar a la Iglesia Católica
siendo que la Iglesia Católica, la verdad, pues tiene todo para ser, pues, como ellos dicen, ¿no? La Iglesia Universal. Y una de las cosas que hizo fue quitar santos en el santuario, ¿no? Eso fue una de las cosas como más administrativas, más inteligentes. Y lo hemos visto muchas veces aquí, quitar a San Jorge, porque San Jorge no pudo haber matado un dragón, porque los dragones no existen. Y si en el catolicismo hay un santo que mató un dragón, pues se está avalando la idea que hubo dragones en algún momento en esta tierra, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones. Otra de las cosas que sucedió en Vaticano II, que fue muy importante, es instruir a las autoridades eclesiásticas, ya sean eh, seculares o regulares, o sea, ya sean monjas, monjes o sacerdotes, instruyeron a las autoridades eclesiásticas que tuvieran muchísimo cuidado en elegir los santos ejemplares que se dan en las escuelas y en los catecismos, etcétera, porque tenían que tener un conocimiento adecuado de la vida, de por qué fue hecho santo en el siglo XIV o en el XIII o por qué se le empezó a venerar en el X, aunque no supieran si existió esa persona o no. Esa instrucción se dio. Y gracias a que, bueno, ya pasaron 10 años, luego 20, ya lo que quieras, ¿verdad? Gracias a que fue una instrucción muy inteligente, muy razonada, pues la mayoría de las autoridades eclesiásticas estuvo de acuerdo. Hay una santita que se hizo santa, la hicieron santa la Iglesia Católica, porque no quería casarse, obviamente por el tema de la virginidad. No porque iba a ser esposa de Cristo, eso todavía no se usaba, pero por el tema que siempre en la tradición judeo-cristiana la idea de la virginidad y el acto sexual implica pureza, pecado, cielo, infierno y cosas por el estilo, ¿no? Entonces ella no y no y no y me mato y me voy a matar. Entonces como él necesitaba hacer, el papá necesitaba hacer la entrada de razón porque necesitaba casarla, la encerró, lo cual ya ni sabemos si es verdad o es mentira, ¿verdad? Porque sí podía haber pasado, pero hay un montón, de santas católicas que fueron encerradas por el padre. Entonces, a lo mejor nada más es como retomar un patrón, no lo sabemos. Entonces, esta niña, tratando de no solamente mantenerse pura, sino mantenerse en la virtud, pues todo el tiempo lavaba y limpiaba y tenía todo ordenado por amor a Dios, ¿no? Y por amor al niño Jesús y así por amor. Entonces el papá le empezó a quitar cosas, ¿no? Le empezó a quitar el pañuelito, le empezó, bueno, terminó limpiando con la lengua. Claro, claro, claro. Entonces, el piso de duela con la lengua, entonces, ya se están imaginando a lo que me estoy refiriendo. Antes de Vaticano, ese tipo de vidas ejemplares se les enseñaba a los nuevos católicos, a los catecúmenos, y pues quiere decir que estabas perpetuando, ¿no? Un tipo de acciones que en algún momento, pues en el siglo XX decían, esto no lo quiere el niño Jesús, la Virgen María no le interesa este tipo de acciones, el alma pues se mantiene blanca por otras razones, pues estamos en el siglo XX, ¿no? Entonces, el que haya puesto a Juana de Arco en este siglo XX, donde el catolicismo en Francia iba de picada, porque desde 1945 el existencialismo llegó para quedarse, ¿sí? Les tocó todo. Entonces sí fue lógico que dijeran los cardenales franceses, oigan, ¿qué se me hace que si tenemos patrona, pues si es mujer, si fue guerrera? Estamos hablando de que acababa de pasar pues la Segunda Guerra, ¿no? La situación. Ella peleó en el frente de batalla, no nada más es guerrera porque la resistencia, ¿no? Peleó.
Es muy fácil imaginar, ya que ella no tuvo una sola pero en cuanto a su virtud, más que era anoréxica y era esquizofrénica, nada más esas dos cosas, no pasa nada, la virtud sigue intacta. Sí, es muy sencillo, pero virgen. Además, ella siempre dijo quién le hablaba y para qué le hablaba, ¿no? El derecho divino, la religión verdadera, esto, lo otro, lo que quieran. Si nosotros pensamos que después del, o sea, a partir del siglo XVI, los ingleses además se apartaron de la Iglesia Católica, pues era increíblemente sencillo retomar la narrativa de que los reyes de Francia, gracias a Juana de Arco, no tienen, no, en el siglo XVI ya no tenían, pues imagínate, o sea, ya ni siquiera eran católicos en el siglo XVI. Y Juana de Arco, pues fue la que expulsó, o la que hizo lo necesario, ¿verdad? Para que se cerrara la Guerra de los Cien. Entonces era fácil en cada siglo retomar un símbolo. Y ese símbolo, teniendo a una Juana de Arco, no tenías para qué buscarle por otro lado. Era muy notoria, era hermosa, muy joven, pueblerina, etcétera. Entonces, es como muy inteligente por parte de las personas que necesitan símbolos, y no lo digo en un plan de deshonestidad de gobierno o de poder, no. Las personas necesitan símbolos, y las personas que quieren mantener a salvo esos grupos, pues claro que se valen de esos símbolos. Lo fueron haciendo. No sé si lo que te estoy diciendo te da un poquito de esa situación. Ahora, muchachas, yo ya les dije, yo no tengo religión. Eso no quiere decir que no respete la belleza de las religiones, de ninguna manera, ¿eh? Pero de ninguna manera. Ujú, ajá, ujú. A ver, otra vez. Ándale. Vomitar. Sí, es que ella era bulímica, no era. Bueno, pero yo creo que nada más su confesor sabía que hacía eso, nada. Sí, mira, otra vez, ¿qué estoy haciendo? A ver, ya no me voy a meter en ponerme yo. Gentil, chair, ya, ya. Lo que pase, tenga que pasar, ni modo. Voy a hacer nada más aquí esto chiquito. Ahí, ahí. Bueno, no tengo idea qué está sucediendo, pero lo hice 3 veces, así que ya lo estoy aprendiendo. No sé qué hice, pero no se me va a olvidar. Bueno, ahí va saliendo. Eh, Cuando yo hablo de alguien hizo esto, les recuerdo que las maestras o las personas que estudiamos historia y que tratamos de compartir los estudios, les recuerdo que yo no soy historiadora. Los historiadores investigan y publican lo que las maestras de historia tratamos de entender, aprender, comparar, etcétera, antes de hacer un concentrado, ¿no? Para los alumnos. Pero les recuerdo que nosotros como maestros de historia tenemos una obligación, tenemos un compromiso de poder platicarles a ustedes lo que funcionó y lo que no funcionó.
no lo que estuvo bien o lo que estuvo mal, porque hay cosas que sí funcionaron y éticamente fueron terribles, realmente fueron terribles. Y pues tenemos situaciones que se perpetúan, ¿no? Y algunas de esas cosas están basadas en reglamentos dados por algún líder religioso y sigue funcionando. Pregúntenle a las mujeres afganas. Si nosotros estuviéramos mezclando, si funciona es bueno, si no funciona es malo, entonces tendríamos problemas pues a nivel moral terribles, terribles, porque pues en Afganistán la ley, ¿no? del Corán tiene funcionando ya ahorita, creo que ya cumplió los 50 años y cada vez ha sido más terrible las opciones de los derechos humanos y del desfalco, ¿no? De la humanidad. A ver, ¿alguien me puede avisar si está aquí Mónica Ruiz, por favor? Tengo dos usuarios que no sé quiénes son. ¿Me pueden decir si es Mónica Ruiz? A mí me pidió la clave, ya se la mandé, pero no la veo que, no ¿Hoy me te la contesta. pidió? ¿Hoy te la pidió? Ahorita, sí, ahorita me la estaba pidiendo, se la Ok, mandé, pero por la clave por la que yo entré, pero no veo que haya leído mi mensaje. perfecto. Dice que ahí está. Dice que ahí está. Muy bien. Era mi único pendiente porque estaban aquí los mensajes de ella. Ok, Bueno. Entonces, si nosotros pensamos en eso, yo solamente les puedo decir las cosas que funcionaron y las que no. La santidad de Juana ha funcionado y sigue funcionando. Sigue siendo patrona, está dentro de las patronas de Europa, no solamente dentro de la Unión Europea. A las niñas se les enseña, si vas a Notre Dame, ahí está Santa Juana y ves y grupos y grupos y grupos que platican de su trabajo o de su función y no tanto de que es Santa Juana. Eh, Bernard Shaw hizo la famosísima obra de teatro que se llama Santa Juana. Muchísimas personas supieron que era santa por la obra, porque el autor era famosísimo, ¿verdad? Y es una obra que se sigue presentando y lo que quieras. Pero muchas de las personas, si no entras de veras, ¿no? A conocer a Juana, no saben que fue santa, porque pues fue matada en la hoguera, excomulgada. Pues, ¿por qué se le va a ocurrir a alguien que nomás ve un cachito, ¿no? de la vida, pues que terminó siendo santa? No, no, no era cruzada, no era una cruzada su guerra. Entonces, son situaciones interesantes, ¿no? Son situaciones interesantes. Y ganó también la iglesia en su momento. Todos ganaron y ella nada más fue Un chivo, puntual. sí, un chivo expiatorio. Ahora, cuando tú dentro de un estudio de una situación, es increíble, pero increíble cómo debes de estudiar quién fue el chivo expiatorio. Ella fue el chivo expiatorio porque la gente la consideraba importante. Si me hubieran quemado a mí en el siglo XII, no hubiera sido ni símbolo, ni problema, ni hubiera tenido que ver porque me quemaron igual que pudieron haber quemado a cualquier otra bruja. Era una estadística, Juana no. Entonces, cuando tú estudias historia, tú tienes que buscar por qué fue chivo expiatorio. Para ser chivo expiatorio, alguien tuvo que haber sido expiado. Si no, no funciona el chivo como chivo expiatorio, ¿sí? Entonces, si Juana fue el chivo expiatorio, podemos entender el peso gigantesco que tenía en su momento la muchachita de 19 años. Y ese peso, con o sin papelito de una autoridad superior, hubieran empezado las veneraciones, hubiera
la gente, aunque hubieran quitado toda la ceniza, la gente hubiera ido a tocar la piedra donde se puso la, pues la estaca, ¿no? Donde la quemaron. Se hubiera hecho una situación del tipo de madera, del tipo de árbol, ¿no? De donde surgió la estaca y se hubiera hecho alguna devoción. Somos mágicos los seres humanos, somos mágicos. Inmediatamente atamos cabos, digo, a nuestro juicio, ¿verdad? Porque siempre vamos a querer que el símbolo siga vivo. Ahora, de que haya puesto como símbolo a Juana, de símbolo de algo, ¿verdad? Porque cada siglo pues fue diferente. Pues yo prefiero eso a que hayan puesto a Agnes Sorel como Virgen María con el este y el otro como símbolo de la belleza de la favorita. O sea, hay de símbolos a símbolos, ¿no? Y las dos cosas están perdurables. Ahorita las dos pedazos del díptico están en museos y la gente viajamos a esos museos para ver a esta Virgen, ¿verdad? ¿Se acuerdan la que les platiqué? De la favorita, y al mismo tiempo, pues la santidad de Juana va cada vez menos, porque las niñas conocen a Juana vestida con esta armadura y tal vez no se saben la historia de que al pasar de los siglos le hicieron santa. Las niñas saben que Juana de Arco era guerrera. Sí, entonces también hay símbolos que se mantienen como tal, pero van cambiando el rumbo, van cambiando como un caleidoscopio, ¿sí? Como un caleidoscopio. Este, no creo que todos los Jorges del siglo pasado hayan dejado de comer pastel el día de San Jorge. No, no creo, ¿no? Y felicidades en tu santo, pues ¿cuál santo? Ya no es. Ah, no, Chulito, a mí me das pastel. No, 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 no. ¿Cómo que ya no es? Pues, ¿quién te dijo? O sea, se van cambiando las perspectivas. Lo importante o lo maravilloso de un grupo muy pequeño son las preguntas de ustedes. Entonces sí les agradezco mucho que haya preguntas, ¿no? De este tipo. Muchas de las veces para la que está de este lado es imposible imaginar qué es lo que quedó pues en la mente, ¿no? Para reflexión o para contradicción también, pues se pone en la mesa la contraparte, ¿no? De la opinión. Y ya en la mesa, pues ya veremos cómo nos toca, ¿no? La partida, eso es lo importante. Eh, la forma en que yo aprendí, que es mis estudios de posgrado, para yo poder sentir que si tengo algo de validez. Ay, les digo, hace muchísimo tiempo que no alguien me sale con esto, pero en otras décadas, ay, no sé, cada 2 o 3 meses alguien me decía, Blanca, ¿y no crees que lo que estás diciendo realmente es novismo? ¿No crees que lo que estás diciendo realmente es novismo? Obviamente alumnos no, ¿verdad? Y claro que mujeres no, hombres siempre me dijeron eso. Pero cada 2 o 3 meses, alguien, si estábamos en una reunión, que alguien me hace una pregunta, yo jamás hablo de historia ni de arte si no me pregunta alguien. Pero así me pasaba, ¿no? Y afortunadamente, snob significa sin nobleza. Tenías que poner eso cuando entrabas a Palacio. Snob, porque no te podía presentar ni como duque, ni como conde, ni como nada. Y tenías que poner, ¿no? Si no, esto, y en el libro de registro, y luego pues ya, cuando entraban ya decían, señor, señora, lo que quisieras. Pero significa sin título. Entonces cuando me decían, ¿no crees que es algo esnovista? No, hombre, lo que me sobra es título, no te preocupes. No, estaré equivocada, eso sí, no tiene nada que ver con lo que estudio, pero título ese sí no, snob no soy. Entonces, cuando estudié lo que tenía que estudiar para poder dar las clases como las doy ahorita, pues claro que fue la última manera, la penúltima manera de conocer el pasado. La última manera de conocer el pasado, yo no estoy de acuerdo y como afortunadamente ya estoy en la tercera edad, pues yo puedo decidir que eso ya no me tocó a mí, que le toque a la próxima generación y pues a ver cómo los va.
Pero dentro de lo que yo aprendí, que fue la penúltima manera de ver el pasado, yo lo único que puedo hacer son dos cosas. Mostrarles los vestigios de unas ruinas. Yo solamente levanto una piedra. Yo nunca les voy a poder enseñar el edificio, porque ese edificio no existe. Existe la posibilidad de que sepas dónde estuvieron las paredes o una piedra, un pedazo de pintura, pero el edificio ya no existe. Entonces, cada piedra, lo que hacemos los maestros de historia es levantar una piedra y decirles, miren, parece que estuvo labrada con tales herramientas, parece que pudo sostener las cosas, parece, y nosotros nada más decirles parece, porque solamente podemos tomar evidencias físicas, pero son vestigios de algo que fue físico. Y ahí pues ya partimos de un error, ¿sí? Porque las conductas humanas no son físicas, ¿sí? Son acciones que tuvieron motivaciones, que tuvieron consecuencias y que solamente conocemos las consecuencias visibles, no conocemos ni las causas invisibles o personales, ni las consecuencias invisibles. Pero esa es una parte. Pero la otra parte que nos enseñaron, y pues no soy yo, son, no sé, miles y miles de maestros que estudiamos para poder dar clases de historia, es lo que Michel Foucault nos enseñó, que hay andamiajes. Yo tengo que estar pensando en cómo se tuvieran que poner estos andamios si quisiéramos todas esas piedritas y pedacitos y lo que quieras, si quisiéramos volver a armar ese edificio. Se tienen que poner andamios. Y cada vez que se ponen andamios es clarísimo, pero clarísimo para dónde lo tienes que poner si quieres poner la campana, por decir algo, ¿sí? O qué tan pesado tienes que hacer, qué tan firme tienes que hacer el andamio si quieres ya irte a la cúpula o a una campana que está en el piso y tú decides que la tienes que poner allá, siguiendo el símil de recrear un edificio. Entonces, en el andamiaje hay veces que yo tengo muchísimas herramientas para yo poder regalarles el andamiaje de por qué él sigue la santidad de Juana, ¿sí? Pero hay veces que el andamiaje no lo tengo presente y es cuando les digo, bueno, parece que, ¿no? Parece que, entonces también denme oportunidad. Si es un tipo de andamiaje, si es un tipo, porque ya estamos poniendo en su lugar la piedra, ¿no? En la fachada, lo que quieras, pero no sabemos si se nos va a caer el andamio antes de poner la pieza en su lugar. Ese es el peso, la importancia de la investigación. Entre más investigaciones tengas a tu alcance, pues más sólido es el andamiaje para que pueda quedar colocado eso específicamente y no se te venga abajo. Entonces, cada pregunta que ustedes me hacen, pues yo voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo, simple y sencillamente para platicarles el andamiaje. No justificar el personaje o la acción, no, pero bueno, platicarles eso. Así que, pues, definitivamente, este es el foro, ¿eh? Este es el foro para las preguntas y las situaciones. El día de hoy vamos a empezar, pues, porque tenemos que empezar en alguna parte. No es verdad que aquí inicia todo, no, bueno, además no es verdad que alguien les puede decir aquí o con él o con esto se inicia el segundo renacimiento, que a nosotros nos enseñaron llamarle simple y sencillamente renacimiento, pero pues yo tengo que empezar en alguna parte, ¿no? Y además pues tengo que elegir algunos cuantos. Y se me antojó iniciar con Gentile de Fabriano. Él más o menos nació en la tercera parte del siglo XIV. Entonces nosotros ya sabemos que para el siglo XV, que es nuestro siglo, ¿verdad? Pues él ya estaba pleno. Ya las personas ya conocían su nuevo pensamiento. Para las que no han tomado clases conmigo o que no han andado en los museos conmigo, les recuerdo,
dentro de este mundo de posmodernidad y de incertidumbre, hay que preguntarnos tres cosas acerca de una manifestación artística. Si fue única, si fue novedosa y si fue trascendente. Son tres cosas: unicidad, novedad y trascendencia. Si nosotros pensamos y le ponemos del 1 al 100, 15, 20 y 100, ok, muy bien. En su momento a lo mejor no se necesitaba más que la trascendencia y gracias a eso en las otras generaciones tuvieron novedad, o no sé, cosas por el estilo. Lo que nosotros vamos a ver aquí en estas poquitas horas, porque pues son hora y media aquí, y luego nos faltan 10 horas, 5 clases, 10 horas, ¿no? El último martes de octubre regresamos. Son 100 más si las clasificamos en unicidad, novedad y trascendencia. Lo que hicieron fue simple y sencillamente excepcional. ¿Por qué lo pudieron hacer? Genética, que te puede llevar a una genialidad bien encausada, pero, pero, recordemos a nuestros, pues que imprescindibles, ¿verdad? Imprescindibles pensadores occidentales. Voltaire decía que un genio era solamente la persona que tenía la capacidad de subirse a los hombros de la masa. Si no tiene esa capacidad de poder subirse a sus hombros y seguir avanzando, sí por arriba, viendo más lejos, siendo llevado por los que sí están caminando pues pegados al piso porque lo tienen que hacer, ¿verdad? Un genio simplemente termina en una cárcel, en una hoguera, en un manicomio, lo que sea, porque los genios no pueden caminar al ritmo, no pueden caminar al ritmo. Entonces estorba, siempre estorba. Entonces la preciosura de este tipo de personas es que vivieron en un momento donde había ciertos grupos que tenían cierto poder dentro de su área privada, que pudiera ser su palacio, pudiera ser su recámara nupcial, o sea, tan privado como eso, ¿eh? O pudiera ser su capilla, su iglesia, su monasterio, su convento, espacios privados, de tal manera que ciertos grupos con cierto poder podían decirle a los otros grupos: pobre de ti que quieras hacer algo con mi propiedad. Y por alguna razón, en estos momentos, pues estaban de acuerdo que debían obedecer los otros grupos. Porque algunas veces, pues hay cosas maravillosas con los genios. Está un día, hasta 3 días, y luego llega la gendarmería, o llega la Inquisición, o llega lo que quieras, ¿verdad? Y aunque sí hubo alguien que lo pagó, lo aceptó, etcétera, el grupo de afuera, el censor, ¿sí? La censura tenía poder sobre el grupo innovador. Y si el grupo de la censura tiene poder sobre el creador o el que paga la creación, el paso siguiente es la destrucción. Entonces, lo que yo les voy a estar platicando quiere decir que el poder de arriba, el poder de la censura, traía tantísimos problemas que estaba increíblemente fraccionado, y cuando se tenían que tomar medidas porque algo no sonaba así muy bien, claro que había una familia noble que había pagado o que salía en la pintura o en el retablo o en lo que quieras, y te ibas a meter problemas. Ahora sí, ya no en el campo religioso, ya no en el campo de como jerarquías, de que pues yo soy la Inquisición y tú eres un monasterio y yo tengo derecho. No, él es el duque de Milán y tiene ejército que le gana al ejército del que te paga, la.
bueno, ok, vamos a dejar eso, pero que quede bien claro que estamos enojados, ¿no? Estamos enojados y mientras tenga poder, el que lo pagó o el que, por ejemplo, tiene sus antepasados enterrados en ese espacio, por ejemplo, ¿no? No vas a dejar que pisoteen, ¿no? Ese espacio porque ahí está tu abuelo o el primer duque o el primer conde o lo que quieras. Son intereses que pudiera ser bueno, la historia se los comió, nunca vamos a saber cuáles fueron las amenazas, ¿no? Por fuera de los espacios donde están estas nuevas manifestaciones artísticas, pero de que tuvo que haber sido un juego de poder muy interesante, lo tuvo que haber sido. Simplemente piensen en la Virgen Blanca, ¿no? La Virgen que les presenté con Agnes Sorel, no es tan fácil que dijéramos todo el mundo estaba de acuerdo en que la Virgen estuviera con esos senos cargados de leche, que estuviera la frente, que obviamente era una persona de acá. No es posible que todo el mundo, no, con un grupo poderoso que estuviera por encima del grupo que censuraba, ya con eso vamos a tener la posibilidad de que no se destruya la manifestación. Sí, puede ser texto, puede ser pintura, puede ser escultura, lo que ustedes quieran. Entonces, Gentile de Fabriano nació más o menos en 1370 y falleció en 1427. Sí es italiano, no hay duda. Es uno de los principales exponentes del estilo gótico internacional en Italia. Entonces, aquí sí quisiera, por favor, que entendiéramos. ¿Por qué se llama estilo gótico internacional? Porque ya no cabía en ninguna parte. Le tenían que poner de alguna manera el nombre. 3 siglos después, los franceses dijeron que era parte del Renacimiento o que era el proto-Renacimiento, pero en su momento no cabía en ninguna parte porque eran muy poquitos. No existía un Renacimiento como tal, sí, de lo que era la cultura. Pero este señor, pues iba a hacer cosas notorias y ahí es donde la preciosura de del tercer factor, ¿no? La trascendencia. Se supone que nació pues en la ciudad, ¿verdad? Que está en la Marcha, ya saben, ¿no? En el espacio que está más pegado al Adriático, en la península itálica. Gentile quedó huérfano a temprana edad tras la muerte de su madre y la ordenación como monje de su padre. ¿Era normal en aquellos tiempos? Pues no, porque si tienes hijos, si no tienes, si no dices quién va a cuidar a los bebés, a los niños, no te aceptaban en los monasterios, pero bueno, sí sucedió, sí se pudo y pues, ¿cuál fue la manera en que él pudo decir, no, sí están, no sé, creo que tenía 2 o 3 hermanos, no, sí están, cada quien está en lo suyo. Entró muy niño, pobrecito, porque sí les pegaban mucho. Entró muy niño como en aquellas siglos a un taller de oficio. Lo podían haber metido casi a cualquier taller de oficio que cobrara poco la entrada, porque el papá no era que tuviera dinero. Afortunadamente, maravillosamente, pues fue aprendiz de pintor. Sí, él podía haber entrado a ser pañista, a lo de las telas, podía haber sido dentro de lo que eran los canteros, por ejemplo, los escultores, etcétera. Bueno, estuvo ahí. Se conoce poco de su carrera temprana hacia el 1408. Imagínense, ya tenía 38, más o menos, ¿no? O sea, 38 años. Se cree o se ha podido identificar como que ya estaba en Venecia. Entonces, nosotros vamos a tener una situación en la cual él aprende ciertas ideas como liberales en la Toscana. Acuérdense que la Toscana pues estaba totalmente armada por Florencia. Y les recuerdo que Florencia, sí es verdad que tenían un tipo de aristocracia, porque aristocracia significa el gobierno de los mejores, no de los más ricos, no, Aristos es de los mejores. Aristocracia significa el gobierno de los mejores.
Y si nosotros nos vamos a la Florencia de los Medici, pues échenme un Medici, a mí no me interesa ser democrática de plebiscito o que me gobiernen los Medici y yo encantada de la vida, ¿no? La idea de las aristocracias, pues él la tuvo que haber notado, pues porque vivió en la Toscana, pero también tenemos algo muy interesante. Si él estuvo en Venecia, va a ser otro pensamiento totalmente, pero totalmente diferente, otro pensamiento donde los duches, ¿se acuerdan que el dogo, ¿verdad? Que era pues el que gobernaba y todo, pues que si tenía consejo, que si tenía palacio, que si San Marcos, que si los espacios gigantescos, las arquitecturas que tuvo que haber ido pues reconociendo, ¿no? De vivir en espacios, bueno, de estar en la marcha, en la marca, y luego pasar a la Toscana, y luego pues ya otra vez regresar como a sus rumbos, pero irse a Venecia. Aquí es donde sí me gustaría que pensáramos en estos primeros hombres en nuestro siglo XV, y así vamos a poder entender pues a Leonardo, por ejemplo. Él simplemente era alguien que hizo lo que hicieron los pintores por 100 años antes que él, pero nos lo platican como que, wow, ¿no? O sea, qué cosa. Encarnó en su siglo la típica figura del artista itinerante, que prefería moverse para encontrar las más variadas ocasiones de trabajo ofrecidas por las cortes antes que quedarse establecido en un taller. Su pintura, ahorita vamos a ver muchas imágenes, poética y fabulosa, fabulosa en el sentido de fábula, ¿sí? De fantasía. El gusto por la línea y un uso incomparable de los elementos decorativos lo llevaron a la cúspide de la escuela italiana de la época, recibiendo encargos de grandísimo prestigio. Al visitar Florencia entró en contacto con el naciente humanismo en el arte y aunque sin renunciar al estilo propio, inició una consciente transición a la esencia de lo que nosotros llamamos renacimiento. Entonces, el primero supo que era genial. Segundo, su entorno supo que era genial. Tercero, descubrió la nueva manera de interpretar el mundo. Y cuarto, siguió recibiendo encargos de personas importantes. Fíjense que siguió, ya le encargaban. Y eso tenemos que ir poniendo los enlaces, porque muchas veces me dicen, pero es que era un genio el que le pagó, único en el mundo. No, no, único en el mundo, no, pues ya tenía 40 años este hombre. El que le pagó esta nueva manera de hacer las cosas tenía 10 años en la fila. Así, las filas eran de 8 o 10 años, ¿sí? Entonces, pues también hay que darnos cuenta de eso. Cuando nos platican las obras ya dentro de un renacimiento, pues ya estas gentes eran muy reconocidas dentro del otro estilo, que le tuvieron que poner estilo gótico internacional. Entonces, la palabra humanismo es otro invento, no del 18, pero sigue del siglo XIX. Y todas ustedes se lo saben perfectamente bien. Es un sistema de creencias centrada en el principio de que las necesidades de la sensibilidad y de la sensibilidad significa lo que entra por los 5 sentidos. La sensibilidad dentro de esta definición es senses, ¿sí? Lo que tú puedes sentir, pero por tus 5 sentidos. No, no que si lloras mucho o no, ¿ok? Por favor. Sí, de sentimientos no. De que las necesidades de la sensibilidad y de la inteligencia humana pueden satisfacerse sin tener que aceptar la existencia de Dios y las predicaciones de las religiones. Entonces, nosotros vamos a tener que, con una cosa tan sencilla, dentro del humanismo, pues claro que ya no se tenía que pintar exclusivamente temas religiosos porque la sensibilidad no necesitaba de Santa Cecilia para poder admirar un bosque, no necesitabas de San José para poder admirar el trabajo, la labor manual,
no necesitabas, tú tenías ciertas capacidades, pues que te los dio tu genética, la educación de tu familia, los traumas de tu infancia, ¿verdad? Y perfectamente podías empezar a pintar mares sin que tuviera que ser el mar de Galilea. Sino, no tenía que ver una cosa con la otra. La naturaleza por sí mismo, el ser humano por sí mismo, las acciones humanas por sí mismas, ¿sí? El llamado humanismo renacentista es la corriente cultural europea, cuyos orígenes se encuentran en Italia en el siglo XV, principalmente en torno a la Toscana. Los intelectuales de la época mostraron un renovado interés por la civilización grecorromana, un renovado interés. ¿Por qué puse renovado? ¿Por qué no puse exacerbado? Que también es correcto el adjetivo, ¿eh? Tuvieron deja tu interés, una avidez por la civilización grecorromana. Pero ¿por qué pongo renovado interés? Porque nunca se perdió el interés en el conocimiento de Grecia y Roma, de lo que nosotros le llamamos antigüedad, nunca se perdió. Nada más que, pues al ser pagano, pues era un problemón, realmente un problemón, eh, tener acceso a lo que se escribía en griego o en el latín, que era un privilegio saber latín, pero para leer cosas que fueran desde pues la crucifixión de Jesús para acá, ¿verdad? O sea, estaban las situaciones muy claras. Entonces, en este momento de lo que es el siglo, finales del siglo XIV y nuestro siglo XV, este interés en la civilización grecorromana fue muchísimo más inclusivo. No solamente eran los que sabían leer, los doctos, los eruditos, no solamente eran ellos los que tenían ese interés. Empezó el personaje interesado en la estética, en las esculturas, en las imitaciones, en las proporciones de los edificios latinos y griegos, ¿sí? Las proporciones. Todo eso estaba en Roma, pues sí, la mayoría, ¿verdad? Digo, pues Roma, pues existe por los paganos, no tanto por el papado, ¿verdad? Pero la posibilidad de ver tu entorno sin tener que tocar base con el cardenal, el obispo, el arzobispo, lo que quieras, que mandó renovar, era también una forma de rebeldía. El tú poder poner el panteón romano como panteón, utilizar la palabra panteón y no el templo del santo, que pues por muchísimo tiempo ya ven que ahí está Rafael, ahí está, ¿cómo se llama? Enterrado, pues porque era una iglesia. No, nosotros los humanistas estamos viendo la magnificencia del edificio por sí mismo, porque nuestra inteligencia es suficiente para entender que no tiene que ser iglesia para ser admirada por su diseño, arquitectura, belleza, lo que quiera, ¿sí? Nuestra inteligencia nos dice no tiene que estar santificada por el toque de la iglesia, pues en aquel tiempo todos eran cristianos católicos, ¿verdad? No, no hay duda. Em, bueno, aquí está. La palabra teocentrismo, Dios en el centro, antropocentrismo, el humano en el centro. Son palabras que yo sé que las han oído muchísimo, pero pues no puedo dejar ahí el huequito. En su origen, el humanismo no era un sistema filosófico, sino un programa educativo y literario. Y esto sí me gustaría que lo tuviéramos claro, porque la mayoría de los sistemas filosóficos, pues, ¿quién los conoce? Pues los académicos que son, ¿mande? ¿Verdad? Pues, ¿quién van a estar? Pues nada más el que lo inventó, el que lo escribió y el que tiene permiso de leer, ¿no? Lo que se escribió. En los otros siglos también
Nosotros en nuestro siglo XXI, para tú darte cuenta en qué andan ahorita los filósofos, pues realmente tienes que ir a una facultad de filosofía de las universidades más importantes para ver cuáles fueron las últimas conferencias. No es como que aquí en el Walmart, oye, ¿ya supiste? ¿No? Y son cosas que ahorita en el 21, imagínense en aquel tiempo. Entonces, si nosotros ya aceptamos que fue un programa educativo y literario para dar nueva vida a los sistemas filosóficos clásicos griegos y latinos, yo creo que tenemos más posibilidades para entender por qué la velocidad de la difusión. La velocidad de la difusión es uno que traía una buena idea y tenía la posibilidad de catequizar, ¿no? Si eran sus alumnos, si eran sus amigos, si eran sus compas de la borracherita, no importa. Las ideas estaban armándose y armándose cada noche, cada día, en cada una de las ciudades. Sí es verdad que inicia en el centro oeste, ¿verdad? En lo que es la Toscana, pues sí, pero si tenemos pintores itinerantes, escultores itinerantes, arquitectos itinerantes, si se tienen que hacer todos los ¿cómo se llaman? Cambios de cortes. Cada vez que la hija del conde se va a casar con allá, va con su músico, su pintor, su escultor, su diseñador de fiestas, va. Pues sí, nada más que los que van, pues piensan y les gusta y hacen lo que aquí. Y ahí van de Florencia a Mantua, de Mantua a Ferrara, de Ferrara, no sé, que les guste a Milán y de regreso, ¿no? Con su wedding planner. Leonardo da Vinci fue wedding planner sí, sí, le diseñó la boda a una de estas familias. Y no total, o sea, esto pudo suceder porque la iglesia ya estaba muy complicada. No, O sea, ya había como permiso, no permiso, pero estaban distraídos. oportunidad. Ajá, porque no tenían el yugo que estaban en la Edad Media. ¿El quién? ¿Quién era el grupo represor? La iglesia. Muy bien. Yo le quitaría el ya. Lo que tú dijiste es absolutamente verdadero, todas las palabras, pero le quitaría el ya, porque dijiste, ya estaba muy compleja. Yo le quitaría el ya, porque implicaría que ya viene un desenlace. O sea, el ya no lo vamos a poner. Vamos a poner lo que nos acaba de decir Mónica, esto sucedió porque la iglesia estaba en una situación tan compleja que tuvo que distraerse en otras cosas. Y esa palabra es fabulosa, porque ya cuando se vuelve a enfocar, pues ya no hay manera de controlar al mundo. Ya no hay manera. O sea, ¿cómo controlas a esa cantidad de personas? Y nos dice Elisa, no, Eloísa, discúlpame, es que no nos hemos tuteado. Y nos dice Eloísa que en el medievo el miedo creado por la iglesia, pues definitivamente lo convirtió en el grupo de represión. El grupo de represión se disuelve por problemas internos, que es lo que menciona Mónica, pues también se disuelve la represión. También se disuelve la represión. ¿Qué es lo que sucede? Y no se haga. Digo, no sé si todas tenemos hijos, ¿verdad? Pero las que tenemos hijos no se hagan. Cada vez que se disuelve la represión, cuando dices que vuelves a poner el Estado de Derecho, pues muchos de los de abajo dicen, ah, es que te voy a agarrar a cintarazos. Ah. Sí, pierdes autoridad, pierdes credibilidad, lo que nos está diciendo Magdalena, y lo más interesante de todo, oye, pues el perenganito dice que estaba excomulgado, y pues fíjate, ya se casó por la iglesia otra vez, y pues nadie le dijo nada. Pues, ¿dónde quedó apuntada la excomunión si todo el mundo andaba? Pues yo les platiqué cómo estaba esta situación del cisma, ¿no? Entonces,
empiezas los de abajo empiezan a darse cuenta que pues el miedo terrible de la excomunión, el miedo terrible de la confesión, del que no te absuelva, tu confesor, cosas por el estilo. Pues cuando el grupo opresor medio se desaparece y siguen sin pasar cosas malas, ni cayó fuego del cielo, ¿verdad? Ni hubo terremotos, ni llegó la peste, ni lo que quieras, empieza a perder pues credibilidad el grupo opresor por la mala situación en la que estaba ese mismo grupo opresor. Algo muy, muy, muy maravilloso de los movimientos que se hacen imposibles de controlar es que bajan las clases sociales. Nosotros vamos a tener que, tal vez en un inicio, las posibilidades de haber leído algo, de haber comprado una traducción, de haber contratado un traductor porque el libro que compraste estaba en hebreo o estaba en árabe, que eran lo que podías conseguir, estaba traducido del griego al árabe o del griego al hebreo, porque pues acá en el latín pues te llevaba patas de cabra, ¿no? Entonces, si tú tenías esos dineros, pues sigue siendo un tipo de clase económica, ¿no? No sé si social, ¿verdad? Pero económica. Pero en el humanismo, al ser un programa educativo y literario, pues es una cosa maravillosa, porque se rompe el problema de la literacidad. No tienes que saber leer para tener acceso a las nuevas ideas. ¿Saben ustedes? Corre como pólvora, de veras. La nueva idea, no digo que la misma, porque pues el teléfono es compuesto, ¿verdad? Pero la nueva idea, claro que corre como reguero de pólvora. Y esto sucedió con el humanismo, donde tú no tenías que ni saber leer, ni saber latín, ni tener dinero para poder escuchar estas nuevas ideas. Entonces, pues sí, o sea, definitivamente, pues se hizo grande y grande y grande y grande. Y nos dice Verónica, y tenemos ojos para tener lo que era bello y para saber lo que es no tener miedo, ¿verdad? Pues los seres humanos somos muy valiosos. Ahora, si tú realmente no pasaste al paganismo, porque dentro del Renacimiento no nos lo platican muy seguido, porque bueno, pues ahí están las pruebas, ¿verdad? No nos lo platican muy seguido, pero sí vamos a tener muchos brotes politeístas, porque es muy fácil que si te enamoras de los griegos, pues te enamores de sus dioses, ¿no? Si te enamoras de la literatura latino-griega, pues también te enamores de Atenea o de Zeus o de Janus. Es fácil, ya estás en la alberca, no te salvas de mojarte, ¿no? Vamos a tener brotes de politeísmo, nunca de ateísmo. I'm sorry, no, no estábamos en ese nivel, pero volvimos opciones de politeísmo, que dentro del catolicismo es muy, muy, muy sencillo pasar al politeísmo por el ejército de santos y de ángeles, arcángeles, ya saben, ¿no? Tronos, potestades, virtudes, son 7 las que están ahí. Entonces no es tan difícil como decir, ok, por acá está San Judas, pero ellos tenían a Marte, por aquí está la Magdalena, ellas tenían a Venus, así, o sea, es fácil. Y si ya no le tienes miedo a la excomunión, pues muchísimo más fácil. Pero dentro del catolicismo, y es lo que pues va a ser Santo Tomás de Aquino, y ustedes todas tranquilas, porque pueden ser humanistas y renacentistas y no hay pecado. Tranquilas, todas tranquilas. Lo que hizo el mundo en el tiempo del Renacimiento es, gracias, nos quitamos la venda de los ojos y podemos ver más de cerca la creación de Dios. ¿Cuál Dios? Dios Padre. ¿Padre de quién? De Jesucristo. Todos contentos, todos cristianos, todos en paz y vamos. Es que estás poniendo muchos monstruos y muchos demonios y muchos quién sabe qué. Es que es para que recordemos que si no tenemos el amor del Padre y de Cristo, pues nos esperan los tormentos del infierno. Entonces, nada más por eso estoy poniendo esto, nada más por eso. Y eso pues también les dio ciertas oportunidades para que no estuvieran queme, queme, queme talleres
¿no? Talleres de lo que quieras, de literatura o de ¿cómo se llama? O de pintura bueno, de escultura, lo que ustedes quieran. El individuo correctamente instruido permanece libre y plenamente responsable de sus actos en la creencia de su capacidad de elección. Entonces vamos a tener, pues para mí, el mejor regalo de una religión, de que cada vez que alguien va a misa es porque quiere estar un ratito contento con su creador. No digo con su, pues con lo que lo hace estar aquí, ¿no? En vez de que tengas que hacer esto, lo otro, lo demás, porque si no me voy al infierno. No, no es tu amenaza, sino mi elección. Y eso es buenísimo para los pueblos. Es buenísimo para los pueblos. El tener una religión sana, pues hace maravillas, de veras, o sea, de veras hace maravillas. Las nociones de libertad o de libre albedrío, de tolerancia, de independencia, de apertura y de curiosidad no se pueden disasociar, son indisolubles de esta teoría humanista clásica. Entonces, libertad, libre albedrío, tolerancia, independencia, apertura, curiosidad. Vamos a tomar, bueno, libertad o libre albedrío, las personas tienen que decidir cuál de las dos creen, cuál de las dos. Esa es una. Nunca vas a creer en la libertad si crees en el libre albedrío o no puedes creer en el libre albedrío y creer que tienes libertad. Eso no se puede. Pero puedes tener esta tolerancia, independencia, apertura y curiosidad. Son las 5 cosas que nosotros vamos a notar en las nuevas sociedades. Si nosotros pensamos en estas 5 características del intelecto, de grupos que mueven, no de la masa, no de la masa siguió siendo medieval. Y si nosotros nos vamos ahorita y nos vamos a la masa, siguen siendo medievales, no. El 5% andaba en esto y otro 5% estuvo de acuerdísimo que el humanismo y la nueva manera de representar la realidad era tan, 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 tan bella que valía la pena jugársela con el cardenal, el obispo o el papa, ¿no? O sea, sí valía la pena. Entonces, por eso se fueron haciendo las cosas. Eh, bueno, claro que va a haber cosas perdidas, no tanto por la Inquisición, sino por las invasiones, como en otros siglos o en otros momentos, pues llegan otras, o sea, llegan extranjeros, pues claro que inmediatamente el general lo quiere para su casa o el comandante lo quiere para llevárselo de regalo al que le está pagando la expedición y se pierdan las cosas. Pero muchachas, en 1420 regresó a Florencia y en 1423 ya tenía terminada o casi terminada una de sus piezas más famosas, que es la Adoración de los Magos. Originalmente estaba diseñada como altar para una iglesia, hoy se conserva en los Uffizi y si tenemos la gran suerte de poder estar en mayo en Florencia, pues claro que la vamos a poder ver. Este es el tipo de obra que hace el señor Gentile de Fabriano en 1420. No tenía colegas que estuvieran en ese nivel o que estuvieran maestros que le hubieran enseñado a varios. Y bueno, él sobresalió, por eso es más bonito que los demás. No, tenemos una mente que de alguna manera sí era genial por sí misma, pero estaba en un momento donde podían darse el lujo de cambiar y en ese cambio, ciertos grupos estaban de acuerdo que seguía siendo bello. Acuérdense que el cambio la mayoría de las veces se cataloga como defectuoso, como feo, como falto de talento, raro, ¿sí? Lo nuevo así dicen, ¿cómo dicen? Es pariente de lo feo, lo raro es pariente de lo feo, ¿no? Bueno, sí podemos notar en este primero de 1423, sí podemos notar, pues, por qué se le llamaba gótico internacional, ¿verdad? O sea, sí vemos la presencia clarísima, pero clarísima, de los elementos arquitectónicos
que pudiéramos sentir, que pudiéramos ver en fachadas. Aquí la maravilla es la exuberancia, el inicio de las profundidades, la posibilidad de lucirse del artista. Ay, qué bárbaro. Incluyendo, pudiera ser. Lo bueno es que dentro de las investigaciones de historia, ay, tenemos un montón de historiadores matemáticos. Es una cosa maravillosa. Salud. Pudiera ser casi 1 kilómetro lo que él pudo incluir por manejar teorías que todavía no existían como tal las escalas, ¿sí? Su mente le dijo eso, lo pudo lograr, y las siguientes generaciones dijeron, a ver, ¿cómo le hizo? Lo tenemos que poder hacer nosotros. Y claro que va a empezar el inicio del descubrimiento de la perspectiva, el inicio del descubrimiento del cálculo de las escalas relacionadas con la distancia del observador. Pero Gentile de Fabriano, pues ahora sí que a capela, canto a capela. Vamos a ver un poquito de más cosas de esta obra. Sí, ahorita les vamos a poner pedacito por pedacito. Es un retablo pintado al temple sobre madera. Eh, ¿Por qué no es renacentista? Porque es proto-renacentista. Porque ni usó óleos ni usó lienzo. Entonces, si nosotros vemos algo del siglo XV y es temple sobre madera o temple, ¿qué dije? Temple sobre, sí, o temple sobre lienzo o sobre tela, es proto-renacimiento en el siglo XV. Si alguien hace algo de esto en el siglo XVIII o XIX, solamente es un rescate de algo que se hizo en otro tiempo, no es proto-renacimiento. Pero en esto, él está en el proto. Apenas está la gente. ¿Cómo hizo esto este señor? Pues siéntese aquí todos los días, 2, 3 horas, y verá que algún día le va a poder entender. Ah, es que es 1 más 1 y es 1 y medio, y este es 1/4, y así nos vamos. Está firmado y fechado en 1423 y procedía de la Capella Strozzi de la Santa Trinidad. Por favor, no se hagan, no se confundan. Si ustedes si algún día se meten y solamente ponen Capella Strozzi, las van a mandar a otra Capella Strozzi. Nunca van a encontrar la adoración de los magos. Es la capilla, pero en la iglesia de la Santa Trinidad, en Florencia. Por eso sí la podemos encontrar, pues ya cumple más de 100 años, en la Galería de los Oficios, los Uffizi. Sus dimensiones son de 3 por 2,82, incluido el marco, que, aunque ustedes no lo crean, es el original. Vean esto. Sientan, por favor, simple y sencillamente, la cantidad de problemas iconográficos. ¿Por qué digo problemas iconográficos? No les voy a decir complejidad compositiva, porque eso sus ojitos ya lo notaron, ¿verdad? La complejidad de la composición, nadie puede decirme, ay, me lo explicas, porque yo lo veo como sencillito. Nadie me va a poder decir eso, pero híjola, los problemones tremendos de la iconografía, pues dices, ok, en 1423, por lo visto, no estaba muy cuidado, no estaba muy cuidada como una inspector. Cosas impresionantes. ¿Sabían ustedes que la Virgen María tuvo 2 parteras y que una de ellas fue Salomé y que con la presencia del bebé ¿cómo se dicen los milagros? Se manifestó un milagro, ¿así se dice? Bueno, se realizó. Sí, se realizó. Se realizó un milagro, ¿sabían ustedes eso? Ah, pues el señor Gentile sí lo sabría. Aquí está. Él tenía otros datos. Él tenía otros datos.
Miren. Ah, no. Las dos parteras de la Virgen María va a tener que definirse en momentos posteriores como algo herético, bueno, más bien blasfémico, porque implicaba que hubieran tocado al niño. Pues para eso es una partera, no es como que, sí, no es coach, ¿verdad? O sea, pues es una partera. Entonces se fue definiendo que no, que no, que no. Ah, la Virgen María. No debieron, nunca se dice que ¿dónde está el ombligo? ¿Dó- ¿Dónde está el ombligo? Lo interesante es que nos dicen que si tuvo cordón umbilical Jesús. Si yo fuera un pastor evangelista con la Biblia en la mano, te diría que sí tuvo, que sí tuvo. ¿Por qué? Porque solamente se alimentó de la sangre de la Virgen, que fue concebida inmaculada. Entonces nunca hubo. No es que haya tenido novios pastores evangelistas, pero es, eso te, eso te, eso te, eso te podría contestar un evangelista, ¿sí? Un evangelista. De ahora, te, pregúntale a tu párroco, niña. Te lo debían de haber enseñado en catecismo. No, los obispos, pues, mande. Claro. Sí, la otra situación de por qué le pintan ombligo a Jesús y esto. No, porque tuvo cordón umbilical, porque solamente fue la sangre de la Virgen, entonces tuvo que hacerse su nudito, porque ya era humano. Se va a desangrar, tuvo que hacerse su nudito y ese nudito se llama ombligo. Si ustedes ven en la mayoría de los ángeles pintados por Salvador Dalí no tienen ombligo, porque él va a ser de los primeros en el siglo XX que estuvo pintando como gasas, los vestidos no eran armaduras ni nada, y él dijo, ¿y los ángeles por qué van a tener ombligo si no tuvieron cordón umbilical? Entonces, no les pone ombligo siguiendo una lógica teológica, ¿no? Él era parte. Muy bien, muy buena tu pregunta, muy buena tu pregunta. ¿A qué nos referimos con el primer milagro? Lo cual pues está totalmente en contra de cualquier eh, discurso iconográfico de casi de cualquier siglo, ¿verdad? Porque pues si el cristianismo está basado en evangelios aceptados en el siglo cuarto, no puedes estar pintando evangelios apócrifos, no puedes, porque entonces, pues ¿para qué tienes cuatro evangelios? Pues llena una librería de todos los evangelios apócrifos y manda a los cristianos porque no, son cuatro y aquí nos apaciguamos. En los evangelios apócrifos te decían que una de ellas no creyó en la divinidad del niño recién nacido y en ese momento se le secaron las dos manos. Entonces la otra, que les gustó el nombre de Salomé, pues ¿por qué? Pues no sé, ¿verdad? Pero les gustó el nombre siglos y siglos, la hizo reflexionar y en ese momento ella creyó en la divinidad del niño recién nacido y las manos volvieron a vivir, pues a sanar, digamos. Entonces, pues por supuesto que iconográficamente es tremendo poner a las dos parteras, no tanto porque si tocaron al bebé o no, sino por la idea de que una de ellas ya, o bueno, que ellas dos, ¿verdad?, fueron testigos de la realización de un milagro. Eso no se puede. Digo, no se debe. El bebé, la vagina. Sí, sí, fue un parto vaginal. Sí, fue un parto vaginal. Vamos a hacer, se está riendo de la virginidad, no de ti. Es que como todas estamos, qué bueno, qué bueno. Las, como todas somos casadas,
Nos da risa cada vez que nos dicen señoritas y vírgenes después de 3 hijos. Nos reímos de la idea de la virginidad. Dentro del cristianismo, la virgen es virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. La virginidad de la virgen no es dogma de fe, aunque ustedes no lo crean, no es dogma de fe, es una fe adquirida a través de 1700 años de fe compartida de cristianos. Entonces, para que ahorita alguien le venga a decir a alguien que la virgen no es virgen, pues que se pelee con 1300 años de una fe de esto. O sea, realmente es una situación que la iglesia ni siquiera lo ha tenido que hacer dogma. No, no lo ha tenido que poner por escrito. Entonces, las personas que no están de acuerdo de que es virgen antes del parto, durante el parto y después del parto, pues tan sencillo como decir, pues a ver, demuéstramelo, ¿no? O sea, la idea de la virginidad es muy interesante. Hay mujeres que no nacen sin himen. Entonces siempre van a ser vírgenes en un sentido fisiológico porque no tienen himen, aunque pues hayan tenido hijos. Y hay otras personas que aunque hayan tenido una vida terrible en un sentido de abuso, pues ellas siguen con esa idea de que pues siguen siendo vírgenes porque pues nunca fue voluntario, nunca fue, no sé, ¿verdad? Entonces, la idea de la virginidad de la virgen es una situación que ni siquiera es parte de un debate con una intelectualidad real. No es tema, realmente no es tema. Entonces, la idea de las parteras aquí, el problemón real es lo del milagro. Porque entonces, ¿dónde está la idea de que no hubo milagros en su infancia, que hay un hueco en su adolescencia y que sí existe un inicio del ministerio? Así se le llama, ¿no? Lo de la conversión de el agua en el vino. Entonces, aquí el problema de la iconografía es tremendo, pero realmente tremendo. Esa es una de las situaciones. Otra de las situaciones muy, pero muy, 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 muy fuertes es la elección de que le pisaran, que le besaran los pies al bebé. ¿Sí? Es una elección muy, pero muy, muy fuerte. Porque una cosa es que un magi, un sabio, no un mago, ¿verdad? Un magi, un sabio, lo haya aceptado como alguien especial astrológicamente hablando, porque pues siguieron una estrella, ¿no? Los astros les dijeron algo a estos magis. Y una cosa es que lo aceptaran, que llegaran con los regalos o que lo veneraran. Y otra es el punto increíble de estar en las cuatro extremidades, no solamente hincado, ¿sí? Besándole el pie al niño. Esa es una cosa muy, pero muy, muy fuerte. Dentro del siglo XV, la idea que los magis no solamente veneraron, sino que adoraron en un sentido de sumisión. Así pues, besarle los pies a alguien, ¿verdad? Es ser absolutamente sumiso. Pues aquí no había ningún tipo de sacerdote, ¿verdad? Ese bebé ni estaba circuncidado, ni había sido presentado en el templo, no había ningún tipo de sacerdocio, ni siquiera estaban en territorio totalmente hebreo, ¿no? Pues era territorio de propiedad romana. Entonces, el haber puesto, híjola, terrible, o sea, tremendo, a alguien que siempre te lo pone como un rey mago, porque pues fue caminando, ¿verdad? Y era rey y andaban con sus camello y caballote y así, ¿verdad? Era muy, pero muy, muy fuerte y lo pusieron. Eh, no sé si ustedes pueden notar, bueno, claro que lo pueden notar porque lo están viendo. El que ya está totalmente, pero totalmente en cuatro extremidades, ya no tiene la corona.
y por eso lo puede tocar el bebé. Si hubiera tenido la corona, el bebé no hubiera podido tocarlo. Y pues al final de cuentas, en el siglo XV, pues no era nada más la imposición de manos lo que las personas tenían aquí en la cabeza, sino que te tocara, ¿no? Que realmente, pues como la bendición. ¿Mandé? La imposición de manos ya estaba tomada como una cuestión como de brujería. Entonces, si te daban una bendición, pues era porque te tocaban la frente, ¿no? O algo por el estilo. No, ¿mandé? Sí, pues tu mamá, tu papá, lo que quieras. Y yo creo que se ha notado que en muchos de los grupos, mucho más bautistas o evangélicos, pues sí existe, ¿no? Lo que es la sanación o esta nueva costumbre, bueno, a mí me da ternura ver en las bodas, ¿no? Que hay personas que hacen esto porque están recibiendo los dones del Espíritu Santo. Eso no es católico, pero pues es mucho más evangélico, pero empiezan las situaciones que no van en contra de ti y lo empiezas a hacer. Lo que yo quiero que noten es esto que está aquí. Se fijan que él se está quitando la corona. ¿Sí? Aquí tienen la mano, se está quitando la corona. O se la está poniendo en su lugar. No lo sabemos. No sabemos si el que ya se quitó la corona es el que sí va a recibir la bendición y el otro que dice, no, pues lo siento en el alma, yo sí me hinco, pero la corona no se me va a caer, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que va a suceder? Y Gentile decidió hacerlo, porque fíjense cómo él ya tiene, ya va hacia abajo, ¿se fija? Este no va hacia abajo y está quitándole, le están quitando las espuelas, ¿ya lo vieron? Le están quitando las espuelas. Entonces, ese tipo de situaciones, cualquier persona que vivía en aquel tiempo sabía que era una falta absoluta de protocolo y falta absoluta de educación el que tú te acercaras a alguien dentro de su espacio con todo y espuelas. Eso lo hacía el sardo, ¿no? Eso lo hacía el soldado que te venía a hacer algo. Entonces, eso lo sabía todo el mundo. Pues sí, pero nunca se pusieron a pensar hasta que iniciaron estas maravillas. Pues en qué venían los Reyes Magos, pues que no venía en uno y el otro. Pues uno a fuerza traía espuelas y elefante, ¿no? A fuerza alguno traía espuelas. ¿Y a qué hora se las quitó? Y este hombre, dentro de su locura compositiva, le cupo, fíjense, vean, le cupo. Ahora, vamos a tener situaciones. Ay, es que ya tienen muchas ganas de ir al baño, ¿verdad? Bueno, voy a seguirle tantito. Va a haber situaciones muy, pero muy, muy interesantes. Por ejemplo, esto que nosotros vemos aquí. Esto le vamos a llamar lebrel. Dentro del arte le vamos a ese tipo y a otro que también tiene más pelito, lebrel. Este lebrel, fíjese cómo está embosalado el perro. Mire, este de aquí, le vamos a decir lebrel por el siglo en el que estamos y yo creo que como otros 200 porque no pintaban otros perros, porque no pintaban, no había tantos tipos de perros, ¿no? O sea, entonces vamos a ponerle lebrel. Fíjese cómo lo traen embosalado. Entonces, lo puso aquí no como un símbolo de fidelidad, que se pudiera haber puesto, pues porque si los pastores y que si los reyes más, no, lo puso como algo que pudiera ser, ¿cómo se llama? Peligroso, una amenaza, ¿verdad? Y más si es un bebito, pues claro, oye, ve el tamaño del perro y todo, pero cómo llega embosalado. Y no solamente eso, fíjese por favor, ay, no, es que es una cosa espectacular, también está postrado. ¿Se fija? Entonces, como símbolo, esto es algo muy interesante. Un segundo antes que le pisara o que lo tocara, este caballo que está viendo para afuera, digo, para que no está viendo lo que debe de ver, la divinidad, sino que está viendo hacia otro lado, es el que lo golpea o casi lo pisa
y él tiene que salir de su contemplación. ¿Se fijan? Este pedacito es porque él traía una idea, él sentía algo, él pensaba en los no devotos, o él pensaba en los pecadores, o él pensaba en los monjes que solamente estaban en adoración, en contemplación. Las monjas, por ejemplo, pues es como si estuvieran embozaladas, ¿no? O sea, sí puedo ver, sí puedo oír, sí puedo caminar, pero no puedo decir las cosas, pero es muy, muy, muy claro que lo puso enfrente, pues para que alguien se diera cuenta. En esta cantidad de cosas, ¿ustedes creen que si él no quisiera que notáramos a un perro blanco embozalado, lo hubiera puesto aquí? Esto no es una imagen de un perro, es un símbolo. Y es nuestro trabajo, pues tratar de deducirlo. Ahora, técnicamente hablando, la perfección de los caballos apenas estaba llegando a ella. La mayoría de los caballos parecían como cochinitos o como jabalíes o no sabías de qué cómo se subían, ¿no? Porque los hacían como sí, cortitos. Es muy especial porque en el siglo XVIII vamos a tener caballos espantosos, principalmente en España, por ejemplo, terribles en las pinturas. Pues sí, pues porque no iban a estudiar a los de Italia y en vez de evolucionar, ellos volvieron a empezar y vamos a tener unos, pero hagan de cuenta que están arriba de el ganador de la feria de los puerquitos de ese año, ¿no? Y es un caballo blanco, pero parece un cochinito ganador de premios. Y eso en el siglo XVIII. Vean, por el amor de Dios, qué cosa tan espectacular. Y chequen el escorzo. ¿A qué le vamos a llamar escorzo? Miren, existe en toda pintura, bueno, o si es abstracta, no, en toda pintura figurativa existe un primer plano. Ese primer plano es como si fuera la orillita de la escena en una obra de teatro. Si vamos a teatro de vanguardia, ay, Blanca, pues si hasta se brincan y lo que quieras. Bueno, no vamos a pensar en eso. En una obra normal, pues la gente se mueve como en un rectángulo y si hay un pedacito, tan hay un pedacito que hay una trampa donde están los apuntadores famosos, ¿verdad? Ahí para que a nadie se le olvide. Hay un pedacito entre ese rectángulo donde van, vienen, regresan, se cambia la escenografía, las luces, lo que quieras, y el pasillo que está frente a la primera butaca. Siempre, 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 siempre. El primer plano es la línea de ese rectángulo. La mayoría de los pintores, en la mayoría de los siglos, en el primer plano empiezan los brazos, las piernas, los dedos, los codos, la flecha, ahí empieza. Y de ahí, pues le vas moviendo, ¿verdad? Para atrás. Cuando tú haces un escorzo, tú puedes notar que hay ciertas cosas, que hay ciertos elementos que claro que están parados en ese espacio del rectángulo, pero están haciendo esto. Y esto que sale del primer plano es lo que se llama escorzo. Cuando nosotros vemos cositas así como que muy libres, porque vean cómo todos estos están apretujados, ¿verdad? Todos estos están apretujados. Cuando nosotros vemos algunas cositas como muy libres, tenemos que darle cierto crédito al escorzo, porque técnicamente es un trabajo muy fuerte. Tienes que tener capacidades técnicas, pero lo más maravilloso es que si no te enseñaron perspectiva, pues porque todavía no es tu siglo, pues quiere decir que tú lo sacaste de tu idea de lo que es la realidad. Y chequen, miren, tenemos aquí un escorzo. ¿Se fijan cómo? Aquí está un plano perfectamente identificado y este caballo está saliendo. ¿Se fijan? Aquí tenemos un escorzo magnífico. Vean cómo nos hizo en perspectiva. Vean. Tiqui, 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 ¡paz!
En vez de ver lo que es nada más la vaca. Si no nos hubiera dado esta preciosura de escorzo, entonces, ¿cómo iba a tener excusa para que después de la cuevita hubiera algo y después de ese algo hubiera un caminito y este caminito te llevara hacia el final del paisaje? No hubiera tenido sentido. Eso es lo que hacían las personas antes de que existieran este tipo de genios. Vamos a ver más cositas. Es que andaba desocupado, entonces, pues, sí, andaba desocupado. Aquí podemos notar otras, o sea, iconografías muchísimo más relacionadas, pues, con lo que sí queremos, ¿no? Con lo que sí queremos ver, leer, saber lo que quieras. Pues, tenían santos patrones y tenían evangelistas, claro, pero por supuesto que Jesús, ¿verdad? Bueno, el Jesús tal vez en el ministerio, yo no lo he visto, fíjense, no lo he visto. Las veces que he estado ahí, me han faltado piezas claves porque se está restaurando, está cerrado, llegaste tarde, cosas por el estilo. Entonces no la he visto. Pero aquí sí podemos notar la locura de la distancia que les estoy comentando. ¿Se fijan? Taca, 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 taca. Sigue curva, 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 curva. Vamos, 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 vamos. Y toda esta gente va a caber en ese castillo. Pues en el paraíso yo creo que sí, ¿verdad? Lo que se está tratando de ganar. Em, Cada uno de estos caballos es perfecto. Si ustedes lo ven con lupa, cada uno de esos caballos, cada una de esas personas es absolutamente perfecta. A mí me encantan las predelas, que son las cositas así chiquititas que pintan en donde está sostenido, ¿no? El retablo. Me encanta porque son cosas pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas y vean la cantidad de personajes y la cantidad de situaciones. Aquí en la predela nos podemos dar cuenta del ejercicio de perspectiva que estuvo haciendo. ¿Se fijan cómo quiso poner esto en el centro a pesar de que es imposible que esta sea una ciudad? O sea, si tú quisieras entrar aquí, está tan cerca de esto que pues vas a entrar a una caja de cartón que desechó alguien después de que compró un refrigerador. Sí, o sea, no está armado. Pero al final de cuentas, como es una predela, pues es una cosita así realmente chiquita. La mayoría de las personas no se acercaban tanto a los altares, porque pues los altares tienen su espacio de escalones que no puede entrar la otra gente. Le quité colores aquí para que podamos notar los grandes, grandes espacios que tuvo que inventar, que tuvo que definir Gentile para poder que no fuera un muégano, ¿no? Los espacios tan oscuros los tuvo que definir, pues para que nosotros pudiéramos decir grupo uno, grupo 2, y nuestra mente pudiera decir, son personas, son caballos, son piedras, porque pues oye, ves todo de todos colores, parece como si fuera confeti, y así no es lo que se está buscando. Tenemos una perfección de detalle, realmente perfección de detalle. Y aquí es donde nos habla de pues la muy, muy, muy importante idea de los talleres. Sí es verdad que firmaba el dueño del taller, porque al final de cuentas el diseño era del dueño del taller. Pero si no tuvieran estos niveles de talleres donde uno podía, pues, tallar la madera, el otro podía dorar la madera, el otro ensamblaba, el otro laqueaba, el otro, bueno, y para preparar la propia madera, vean, o sea, esa hermosura que además ustedes pueden ver que tiene seis, ¿sí? Que tiene seis alas, eso es absolutamente en contra de la iconografía, porque el Evangelio te dice que un arcángel le anunció a María, un arcángel, además ya sabemos cuál, ¿no?
pues todos sabemos que es Gabriel, ¿no? Sí, el Gabriel, Graviel, no debe de ser pintado con 6 alas, como fue visto por San Juan en su revelación del Apocalipsis. Esos son los únicos, se llaman querubines. Tienen 6 alas y es una visión de una revelación de San Juan. Ay, pues ya que andamos en esto, yo siempre pensé que la venida de Jesús es la apertura del ciclo de la llegada del anticristo. Entonces, pues definitivamente yo voy a poner pues esta revelación, porque nace la pasión, resucita, se va y va a regresar, pues en el juicio final. Entonces, yo quiero los 6. Y los puso, y nadie le dijo que no. Esas dos cosas son muy, pero muy, muy, bueno, en muchos siglos, claro que son muy peligrosas. La gente de a pie, No, no la sabemos. No, no, no. todas las personas inscritas como él. Sí. Y genios, sí. Y pues lo malo es que los de la Inquisición sí se sabían todos estos detalles. Ese pedacito se habían leído. Ahí es donde a mí sí me da tristeza. Toda la demás gente que nada más amó la maravilla, no tiene por qué saber si 2 alas, 6 alas. Es más, si yo no les digo que son 6 alas, a lo mejor alguno de ustedes no le cuenta las alas. ¿Por qué? Porque en nuestra cabeza sabemos que es Gabriel, porque ahí dice Ave María, y pues ya tenemos el molde, ¿no? En la cabeza. Y pues que venga otro. Otra de las situaciones que se van a empezar en el Renacimiento es la presencia de personajes secundarios. La idea de que, oye, pues por dónde iban pasando los Reyes Magos, pues ni modo que métanse todos a su casa porque ahí vienen los Reyes Magos. Pues tuvo que haber gente, ¿verdad? Y la gente tenía que estar haciendo algo y etcétera. Y metichando, pues oye, ¿tú crees que, oye, qué pasó? ¿Quién es? Y claro que no llegaron en elefantes, ¿verdad? Pero en otros siglos que te lo pintaban con elefantes. Ay, ¿qué es esto? Lo que quieras. Entonces, con Gentile de Fabriano y con toda su generación, pero bueno, de los genios, ¿verdad? Vamos a tener que va a haber gente haciendo cosas que no entendemos por qué se le antojó que la pusieran. Bueno, se le antojó porque a lo mejor esa mañana él vio eso cuando iba caminando. Y si él vio eso cuando iba caminando, pues ¿por qué no pudo haberlo visto otra gente que fuera caminando en esa hora de la mañana? Entonces vamos a tener guardias, como que ya terminó su ronda, porque no traen los cascos, y se están peleando. Vamos a tener, miren, aquí lo tenemos, por ejemplo, ¿no? Vean el tamañito y vean el detalle, es súper, súper. Vamos a tener gente viendo para un lado y vamos a tener cosas demasiado exóticas, como ese chango. Aquí está. Y ¿ya saben qué es? Eso, muy bien. Entonces, pues ya que estamos en los camellos, pues sí, aquí tenemos un ave que además está de picada. Entonces, eh, aquí tenemos dos. Aquí tenemos a este y a este. Pues, ¿por qué no? Me dieron gusto. ¿Conocemos a los changos? Pues si vives en Venecia, claro que conoces a los changos. Pero por supuesto, en Venecia están todos los puertos, todos los mercaderes. ¿En el mundo? ¿En el mundo? Sí, por los puertos, las cosas que podían traer vivas de las posibilidades de Líbano, por las rutas de la seda del norte de África. Pues el Mediterráneo es la gran esta pista de hielo, ¿no? O sea, nomás te echas al Mediterráneo y a fuerza tienes que llegar pues a alguna de las partes. Entonces,
Estas libertades, muchachas, miren, estas libertades son situaciones que no tienen nada que ver con si he visto un chango, sé pintar un chango. No tiene nada que ver eso. ¿Por qué puedo pintar un chango? Si ustedes están de acuerdo que afuera del pesebre, en Belén, hubo un camello y hubo un elefante en el siglo XIII, o sea, 14, 13, 12, 12, así, ¿verdad? No, ¿por qué no va a haber un chango? No hay una sola razón. Ese es el Renacimiento. No que fueran genios de la pintura, ¿sí? Estas libertades son las más importantes. ¿Qué tenemos aquí? Ah, bueno, la otra cosa es que si él no hubiera vivido en tantos espacios tan importantes, no hubiera tenido, por ejemplo, conocimiento de todos los tocados. Porque si no hubiera vivido en un lugar de puerto, imagínense que él hubiera vivido en Berlín. Pues qué tanto extranjero te puede tocar, ¿no? Digo, sigue siendo genio, pero qué tanto extranjero. Pero si vives en espacios como Florencia, si tuviste que pasar por Roma, si estás en espacio de la Marca y en Venecia, claro que puedes ver pasar a los extranjeros. Por eso él pudo poner esta cantidad tan tremenda de los tocados. Pero para que vean que yo valgo cada peso que les cobro. Vean esto. Vean, por favor, este se llama tondo. Esto que están viendo aquí no se llama aureola, se llama tondo. Sí podemos notar que está hecho como si estuviera simulando, pues literalmente un plato trabajado. Sí lo podemos notar, ¿verdad? Está hecho para eso. Bueno, aquí mi querida Lupita, ¿verdad? Mire, virgen antes del parto, virgen durante el parto, virgen después del parto. Las tres flores que tiene la virgen, ya sea en el manto o en el tondo, es la reivindicación, ¿no? El de la creencia. No, él no traía ningún pendiente con respecto a eso, igual que, sí, él estaba tranquilo. Pero él no lo puso en el manto, que si se ponen a pensar, él necesitaba el azul completo porque necesitaba esos grupos de oscuridad para poder hacerlos. Entonces él no pone estas flores, estas tres flores en el manto que normalmente se ponen en este espacio y en el espacio de acá lo puso en el tondo. Nada más que esto que están viendo ustedes aquí. Esto que están viendo ustedes aquí, nadie sabe qué dice. A ver, eso, es cúfico. Cúfico. El cúfico es un tipo de escritura en árabe que se utilizaba como la escritura, como decir caligrafía en nuestro idioma, ¿verdad? El cúfico era para pues hacer cosas hermosas del Corán, no para tu catecismo, sino como un regalo, ¿no? Y pues él en algún momento vio cúfico, las flores, una, dos, tres. ¿Cómo nos va? ¿Sí? Muy bien. Él no tenía por qué saber cúfico. Y como el 99% de la gente nunca había visto una escritura musulmana, o sea, en árabe cúfico, no tenían por qué hablarle a la Inquisición para decirles que había un verso del Corán ahí, que no lo hay un verso del Corán. Él lo único que se le hizo fue hermoso y se utilizó estas como garabatos, ya que no conoces el significado, ¿verdad? Estos garabatos en este espacio. Lo chistoso es que como muchísimas personas siguieron la escuela de Gentile, pues vamos a tener escritura cúbica en muchas obras cristianas, aunque sea
sacada de alguna situación del Corán, pero pues chueca, ¿no? Porque no es como que hayan tenido toda la posibilidad para copiarlo, ¿no? Lo hacían. Pero pues aquí está esta situación donde dices, pues, ¿qué mande? Pero yo dile por qué. Por bello. Sí, por bello, por bello. El romper la idea de que voy a hacer otra vez un encaje. Ay, qué aburrido. Pues si encaje tengo acá arriba de mi tríptico. Ay, entonces, ¿qué le pongo? Bueno, voy a hacerlo geométrico y eligió el cúfico. Son cosas muy audaces. Sí. No, no. Y que las podía ver bellas. ¿Qué más da? Y más si no lo estoy poniendo idéntico, ni siquiera estoy invocando a nadie, ¿no? 2 años y medio. Sí, es una cosa muy, muy, muy especial. Ahora, el temple sobre madera, les recuerdo que lo más difícil de lograr del temple sobre madera es que haya brillo. Por eso la gente empezó a buscar y dio con el óleo. No se pusieron a buscar el óleo, ¿verdad? Pero se pusieron a buscar el brillo. Vean el rojo, vean lo que tuvo que hacer para meterle blanco y veladura y más blanco y pequeñas pigmentaciones de rojo y más blanco para que lo que nosotros vemos como brillito, pues no existía, porque es temple, es clara de huevo con pigmentos. Él tuvo que hacer maravillas y bueno, ya más adelante, pues sus nuevas generaciones, sus no contemporáneos, ya les va a tocar hacer preciosuras con, no lo sé, debe de saberse, pero no lo sé, no lo sé. Ana Delia, Pero como que brilla, pues. es bellísimo. Sí hay espacios con pigmentación de polvo dorado, sí hay espacios. No digo polvo de oro porque son muy chapuceros los pintores. Le pones polvo de oro y te sale hirviendo. Entonces ellos tenían sus formas, ¿no? De hacer las cosas, de la pirita, por ejemplo, el cobre y le ponían tantito, como que, así, cosas así. Pero tienes razón, el dorado es el que lo hace magnífico, realmente, realmente magnífico. Vean de cerquita, vean de cerquita un escorzo muy mal hecho. ¿Se fijan? ¿Ven? Es un escorzo muy mal hecho. Seguramente él no lo hizo. Eso te iba a preguntar, o sea, y tenía alguien más, porque si no, no podría acabar mis 2 años y medio. Sí, Porque uno, creo que se puede llegar a hacer la cara. sí, Y otro hacer los vestidos y haciendo hacer desde la composición. sí. Y la situación de decirles, y ya me lo entregas porque ya no te voy a dar un peso más. Pues ya, lo tenemos que entregar, ya nos tenemos que ir, pues ya no pude recoger. No pasa nada, pues la gente estaba acostumbrada a ver esas manitas y esas, estaba acostumbrada, no pasa nada. Pero digo, no lo podemos aseverar. Este, hoy no, es que este San José para mí es lo mejor. Lo otro dorado, claro que lo admiro muchísimo. Pe- En la predela, aquí. Bien casado. Es que él fue el que parió. Vean, por favor, San José empezó a ser el viudo viejo en el Renacimiento. San José no era el viudo viejo antes de que genios que fueron tan trascendentes en las nuevas formas de hacer las cosas lo hayan definido como alguien sin pelo y canoso. Aquí hasta le pusieron un bastón. ¿Se fijan?
se definió como eso y ahorita con la reforma de Vaticano II, ahora resulta que San José era el carpintero más guapo del mundo. Y como era el carpintero más guapo del mundo, pues tuvo al resucitado, ¿verdad? Más guapo del mundo. Me daba ternura cuando tenía 15 o 16 años que empezaban estas postales y les decía yo a las monjas que me educaron, pero yo ya no era católica, y les decía a las monjas, sigan poniendo guapo a San José, sigan poniendo guapo a Jesús, y además encuerado, síganle, síganle, van por muy buen camino. Síganle poniendo a San Judas igualito que San José. Ahora va a resultar que a ver quién fue el papá de Cristo, San Judas o José. Síganle. Todo este tipo de iconografías tienen, en Roma, tienen congresos, tienen mil cosas que se hacen cargo de este tipo de ideas, ¿no? De corrientes de impulsos que se cierran. Si vas a poner a San José guapo, pues que esté cargando al niño. Entonces surgió la otra postal. Nunca había visto un San José cargando al niño. Ah, es que estamos en la tercera fase de San José, de las personitas de Fabriano. Sí, sí. Miren, miren, esto es de este tamaño. Entonces, este tipo de, bueno, y además lo que nos dice, pues como si entráramos a una máquina del tiempo, ¿verdad? Dígame. Sí, pero mira, si le ponemos, bueno, es que según yo una regla de 30 centímetros no es más o menos así, la de 30. Entonces, 30, 30 y 30, así como separar en tres, no te suena. Sí, y las predelas son tres. Las predelas, o sea, tienes toda la razón. Haz de cuenta, esto pudiera ser 1 metro, pero así como que en mi cabeza, así como que rapidito dije, bueno, pues como cuánto mide una regla de 30 centímetros, y pensé, pues es una tercera parte, ¿no? De eso. Por eso le puse así nada más. Digo, no sé si así mide bueno, además nos faltan esos pedacitos, pero así como imaginarme, si lo reparto en tres, este cachito pudiera ser 30 por 45, 30 por 40, así más o menos, o sea, más o menos. Hagan de cuenta que pudiéramos imaginarnos un mantelito individual que mide 30 por 45, pero en vertical, ¿no? O sea, pues, así más o menos y más o menos en este espacio, ¿no? Son chiquitos. Miren, esto digo, suponiendo, ¿no? Como 30 centímetros más o menos hasta aquí, y luego aquí otros 30. Ay, pues así las personitas, pues están chiconas, ¿no? Están chiconas. Sí, definitivamente, pero es muy, pero muy, muy, muy difícil. Entonces, muchachas, miren, como yo me voy a ir tantísimo tiempo, porque la verdad, pues sí, no nos vamos a ver mucho tiempo. Denme la oportunidad de dejarles tarea. Les doy el PDF así como tantita explicación y la pintura así en grande, y en vez de yo estar hablando, pues les escribo, ¿no? Fíjense en el talón, en la carita, así, cositas por el estilo. Y ya se pudieran echar una por semana. No va a haber examen ni nada, pero pues si no, se nos va a olvidar lo que estamos diciendo. Entonces, si me dan oportunidad, no es que sea grabada, es un PDF por semana. ¿Cómo ven? Me da mucho gusto. Un beso. Sí. Ah, eso también.